Nehemías 9, desde el 16 al 21, dice así su palabra. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su corazón y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo. Por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, excelso, soberano, Rey del cielo, Rey de todo cuanto hay. Esta mañana venimos nuevamente como iglesia a rogarte que hagas una obra poderosa en nuestras vidas a través de la predicación de tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado tu palabra y por medio de ello podemos conocer tu verdad, tu voluntad, el camino que nosotros debemos andar. Muchas gracias, Padre, por ese hermoso privilegio que nos brindas. Y nuevamente en esta oportunidad queremos rogarte que tú nos hables y que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para no tan solo tener un entendimiento intelectual, sino por sobre todo que nuestros corazones sean encendidos con tu verdad. Padre, permítenos conocerte más a través de tu palabra y en particular de este texto. De igual forma te ruego que me ayudes a mí como pastor, como predicador, a poder decir tu palabra, a poder enunciarla de una manera pura, llana, sencilla y clara. Y que toda aquella idea que no corresponde a lo que tu palabra nos quiere mostrar aquí sea desechada, Padre, del corazón y de los oídos de mis hermanos. Y que única y exclusivamente quede aquello que tu palabra enuncia. Padre, gracias por la hermosa bendición que nos da nuevamente de tener tu palabra, de oír tu palabra, de meditar en tu palabra. Te agradecemos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar asiento, por favor? Fin de año es un tiempo para hacer balances. Es un tiempo para revisar si las metas que nos propusimos a principio de año se llevaron a cabo o no. Y en lo espiritual realmente esto no debería ser muy distinto. Ciertamente es necesario que cada área de nuestras vidas las cotejemos a la luz de la Escritura. Y como bien en nuestras empresas, en nuestros lugares de trabajo, hacemos ciertos balances económicos y también en función a los objetivos que nos hemos planteado, también es importante analizar si hemos crecido durante este año en lo que respecta al conocimiento de Dios. Si bien nos hemos estancado o quizá, en el peor de los casos, si hemos retrocedido. La Biblia, hermanos amados, hace un llamado continuo al autoexamen, a que analicemos nuestro corazón, a que tomemos de su palabra y veamos y analicemos nuestro corazón conforme a lo que ella nos ordena. El autoexamen, el análisis no es algo que solamente nosotros debiésemos hacer cuando un año está concluyendo, sino que diariamente, constantemente debemos estar analizando nuestro corazón, analizando nuestro crecimiento y por sobre todo analizando nuestra fe. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, es necesario hacer ese balance. Es necesario hacer esa pregunta. Es tiempo de preguntarnos otras cosas también. Por ejemplo, ¿cuánto hemos aprendido del carácter de Dios durante este año? ¿Cuánto hemos dependido de Dios durante el año? ¿Hemos conocido más a Dios este año que ha pasado que el anterior? ¿Conocemos más a Dios? ¿Tenemos más intimidad con Dios? ¿Tenemos más temor de Dios que el año anterior? ¿Odiamos más el pecado que el año anterior? Son preguntas, hermanos, que sin duda generan un análisis beneficioso para nuestras vidas. Ahora, sin duda vemos que Dios ha obrado, pero en oportunidades también, al hacer este análisis podemos encontrarnos con que hemos tropezado, con que no hemos avanzado y que nos encontramos quizá en una situación espiritual crítica. Es por eso que siempre es bueno mirar al pasado y revisar los pasos que hemos dado hasta llegar al punto en el cual nos encontramos hoy. ¿Cuándo fue la última vez que escudriñaste tu corazón? De verdad, haciendo una lista, como se dice empresarialmente, un DAFO o un FODA, un análisis de tu situación espiritual. Bueno, eso es lo que ha ocurrido precisamente en este capítulo, el capítulo 9 del libro de Nehemías, donde lo hemos visto en semanas anteriores, hemos visto cómo estos levitas comenzaron a proferir alabanzas delante de Dios. Y en eso se suma el escriba Esdras y comienza y continúa con esa alabanza, entonando y glorificando a Dios, pero a la vez haciendo un análisis precisamente de cuál había sido el comportamiento que el pueblo de Israel había tenido a lo largo de su historia, inclusive en ese momento en el cual ellos estaban viviendo. Es necesario siempre recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y también cómo nosotros estamos yendo en el camino del Señor. Eso es fundamental dentro de nuestro peregrinar. Por eso hoy, conforme a este pasaje, vamos a hablar de dos cosas. En primer lugar, la perseverancia de Dios y la perseverancia del hombre. El tema principal de esta mañana es este. El ser humano se puede cansar de seguir a Dios, pero Dios no se cansa de seguir otorgando misericordia a quienes están bajo su pacto. Y eso no es algo que nosotros vemos única y exclusivamente con el pueblo de Israel en aquel entonces, es algo que cotidianamente vemos en nuestras vidas el día de hoy. Hermanos, el ser humano se puede cansar de seguir a Dios. Nosotros nos podemos cansar de seguir a Dios. Sin embargo, Dios no se cansa de seguir otorgando misericordia, benevolencia, paciencia a nosotros que somos tan duros de corazón. Y eso nos muestra claramente lo que vamos a estar hablando esta mañana. En los versos anteriores se nos muestra a Dios guiando a su pueblo, dándose a conocer, dándoles sus mandamientos, sustentándoles durante toda la estadía que ellos tuvieron en el desierto luego de haber salido del pueblo de Egipto. Pero además también Dios les hace la promesa de una heredad. Pero a contar de este verso comienza a mostrarse cuál es la respuesta del pueblo ante el favor de Dios. Y esa es la respuesta del pueblo que verdaderamente podemos nosotros ver reflejado tristemente en nuestro corazón para con Dios. Es a través del versículo 16 en adelante que comenzamos a ver este primer punto que analizamos aquí, la perseverancia del hombre. Nosotros los seres humanos ciertamente perseveramos, pero ¿en qué perseveramos? ¿En qué mostramos nuestra perseverancia? Y eso es lo que tristemente vamos a estar viendo esta mañana. Acompáñenme al versículo 16, por favor. Fíjese, dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos.
Aquí las expresiones que Esdras está utilizando son realmente fuertes. Fíjense que dice, fueron soberbios, habla de una premeditación, soberbia. Hubo soberbia en el corazón de ellos. Dice también que fueron duros de cerviz, endurecieron su cerviz. Y esta es una idea que proviene del mundo ganadero, en el cual los bueyes, para ponerle el arado encima, es necesario domesticarlos, y para eso se le ablandaba la cerviz entre más tiempo servían. Entonces, cuando se dice que eran duros de cerviz, eso implicaba que eran como animales que no se dejaban domar, que no se ponían a disposición del servicio a Dios. Esas son las cosas que está mostrando aquí, cómo el pueblo estaba obrando. Soberbios, duros de cerviz, y no escucharon sus mandamientos. Ahora nosotros podemos ver este pasaje y pensar que esto fue un actuar, digamos, circunstancial, de que ellos todavía estaban recién conociendo a Dios y por esa razón actuaron de esta forma poco íntegra, rebelde y también ingrata. Pero es necesario que comprendamos que el actuar del pueblo de Israel apenas salió de Egipto, con esta ingratitud, con esta soberbia, con esta dureza de cerviz y también con este ánimo de no escuchar los mandamientos de Dios, no es algo que exclusivamente fue del tiempo de estos israelitas, de estos hebreos cuando salieron de Egipto. Hermanos, podríamos ir al tiempo del Señor Jesucristo y ver cómo el mismo Señor Jesús experimentó la misma desazón con quienes le seguían. Dios fue ignorado, Dios fue despreciado, Dios fue desechado en el corazón de los hebreos apenas salieron de Egipto. Pero esa es una constante del corazón del hombre. También ocurrió en el mismo tiempo en el cual el Señor Jesucristo vivió y tuvo su ministerio terrenal aquí en este lugar. Recordemos aquella instancia cuando Él sana a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron a darle gracias? 1. ¿No había sanado a 10? ¿No habían 10 que debían volver a Jesús a agradecerle lo que Él había hecho? Solo uno volvió y este era samaritano. Personas que eran totalmente repudiadas por los judíos y que también ellos repudiaban a los judíos. ¿Cuántos de los 5,000 o los 4,000 que el mismo Señor Jesucristo alimentó en esas 2 oportunidades? ¿Cuántos de esos estuvieron en aquel momento cuando Poncio Pilato sacó a Barrabás y sacó a Jesús y pidió que la gente aclamara por un nombre? ¿Cuántos de ellos creen ustedes que aclamaron Jesús? Si esos 9,000 que Él alimentó hubiesen gritado Jesús, distinta hubiese sido la historia quizás. Sabemos que debía ser así. Pero imagínense, pongamos en esa suposición. Porque el corazón del hombre es ingrato. Tu corazón, mi corazón es ingrato. Dios nos da cosas, pero nosotros ¿cómo obramos? Con ingratitud, con desprecio. Y eso es una realidad. Por eso este último sermón del año, yo no tengo el propósito, no está el propósito en mi corazón y conforme a su palabra, que es precisamente el texto que nos tocaba el día de hoy. No tengo el deseo de animarle, de prometerle cosas. Yo quiero que analicemos nuestro corazón, que veamos cómo anduvimos este año y cómo es que pretendemos asumir y recibir el próximo año en función a nuestra relación con Dios, a nuestro agradecimiento para con lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, ¿cuántos de esos apóstoles que Él escogió luego de una noche entera de estar orando? Él no escogió a cualquiera. Él estuvo toda la noche en oración al Padre para poder definir a esos 12 que le acompañarían y que serían comisionados para ser el pilar fundamental de lo que hasta el día de hoy es la iglesia. Toda una noche orando por esas personas para que fueran las indicadas. ¿Cuántas de esas personas estuvieron cuando Él fue entregado, cuando Él fue capturado? ¿Y cuántas de esas personas lo acompañaron
a su martirio en la cruz? Uno, Juan. Hermanos, esa es la realidad. Ellos fueron instruidos durante más de 3 años. Compartieron el poder de la obra del Espíritu Santo, echaron fuera demonios, hicieron señales. Sanaron enfermos. ¿Cuántos de ellos estuvieron agradecidamente con el Señor cuando Él más lo necesitó? Cuando estuvo en Getsemaní con esos 3 discípulos más íntimos, ¿quién de ellos veló junto a Él mientras Él clamaba a gran voz al Padre que le podía librar de la muerte? Ninguno, todos durmieron. Hermanos, ¿cuántas horas pasaron entre que Pedro le prometió al Señor diciendo: nunca me voy a escandalizar de ti? ¿Cuántas horas pasaron entre que Él le negó 3 veces antes que el gallo cantara? Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre. Hermano o hermana, ese es tu corazón y el mío. Dios nos da todo y nosotros ¿cómo le retribuimos? Ahora, por eso es que hago este análisis, porque podemos sentarnos en el banco del juez y apuntar con el dedo a los hebreos que vieron cómo Dios los sacó poderosamente de Egipto abriendo el mar. Cruzaron el mar de juncos, o ese segmento del mar rojo, lo cruzaron en seco, un milagro tremendo. Vieron la mano de Dios, vieron cómo Dios les mantuvo dándole alimento durante todos los días. Cuando quisieron carne, le envió codornices. Cuando tuvieron sed, les dio agua de la peña, agua de la roca. Y sin embargo, ese pueblo ingrato le negó. Podremos nosotros sentarnos y decir: qué terrible, qué tremendo qué duro el corazón de estos hebreos. Pero fíjense que no fue tan solo ahí. El patrón se repite y el mismo Señor Jesucristo, el Verbo hecho hombre, recibió el desprecio, la ingratitud de a quienes sirvió. Por eso es que es necesario poder ver, analizar qué tan distintos somos nosotros de estos hombres. ¿Somos igual de ingratos? ¿Qué tan fieles y agradecidos somos? El gran problema que tenemos es el mismo. Infieles, la infidelidad para con Dios, desidia, ingratitud, un desprecio por sus ordenanzas. Y creo, hermanos míos, que el análisis verdaderamente nos deja mal parados. Si hiciéramos ese recuento en este año solamente, todas las veces que hemos sido ingratos con el Señor, todas las veces que hemos sido rebeldes con el Señor, nos faltarían dedos para poder contar aquello. Y esto es porque en nuestra naturaleza está el perseverar, pero en el perseverar en la ingratitud, el perseverar en la infidelidad, pese a que el Señor nos salvó. Pese a que Él envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y eso es una realidad intelectual que asumimos, pero que nuestro corazón no puede asimilar todavía. Porque si realmente comprendiéramos la salvación tan grande que tenemos, no seríamos ingratos, seríamos fieles al Señor. Hermanos, somos como los niños. Cuando los bebés están aprendiendo a gatear y uno los deja en un lugar y ellos se van a la escalera o se van al peligro. Uno los saca, lo dice que no, deja al niño ahí y nuevamente el niño gatea y va a llegar otra vez a la escalera. Porque su naturaleza es perseverar a lo que no es correcto. De la misma forma, nosotros incluso siendo cristianos tenemos esa naturaleza todavía. Ahora el punto es cómo luchamos contra eso. ¿Cómo estamos batallando contra esos deseos que lo único que quieren hacer es llevarnos y alejarnos de Dios? De manera natural, nosotros perseveramos en defraudar a Dios. Esa es la perseverancia del hombre. Esta es nuestra naturaleza. Hermanos, nos cansamos. Creemos que es mucho. Creemos que en muchas de las actividades
de la iglesia en la semana. No, es mucho, ¿no? Pensamos que es mucho dedicarle 30 minutos a leer y meditar la palabra de Dios cuando nos pasamos horas viendo una maratón de series. Ese es nuestro corazón infiel. Ahora, ¿vamos a ser más fieles al Señor este año que viene? ¿Vamos a poner excusas? ¿Vamos a seguir poniendo excusas para no servir a Dios, no ser agradecido de Dios como corresponde? Hermanos, es necesario que analicemos eso en nuestro corazón. Y que ya partimos con un año 2020 foja cero. Podamos comenzar haciendo las cosas como corresponden. Que no presentemos más excusas, queridos. Porque la verdad es que presentamos excusas para todo tenemos respuesta. Para todo. No, es que el discipulado no voy porque me queda lejos. Hoy hay gente que recorre kilómetros para ir a escuchar la palabra de Dios. No, es que es muy tarde. Siempre hay algo. Siempre hay algo. No, es que no fui al culto porque llegó un familiar y no lo veía hace tiempo. Que te espere 4 horas más que tiene. No se va a morir porque te va a esperar 4 horas en tu casa. Y si tanto quieres estar con tu familiar, tráelo a la iglesia. No, es que tengo algo que hacer. Es que me siento mal, no me siento bien. Y Dios tiene la culpa de eso. No, es que no me siento apto, no me siento santo para ir al culto y estar en la iglesia. ¿Quién te dijo esa mentira? Si tú estás mal, más necesitas de Cristo, más necesitas de Dios, más necesitas de que estemos juntos. Eso es una mentira. No es que peleé con mi esposa y por eso no fui a la iglesia. Por favor, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Vas a seguir presentando excusas este año que viene? Hermanos, analicemos nuestro corazón. Veamos si realmente estamos siendo agradecidos o si, como es la tendencia de nuestro corazón, nos estamos alejando y perseverando en el despreciar a aquel que tanto nos ha dado. Nos damos cuenta que por cualquier estupidez dejamos a Dios de lado. Tenemos 1001 excusas, pero vamos a seguir haciéndolo. Hermanos, hoy nosotros estamos preocupados de tantas cosas que evidentemente dentro de nuestro contexto deben preocuparnos. Vivimos como país una situación difícil, ciertamente. A todas luces no se ve alguna salida para esta problemática. Pero hermanos, ¿confiamos en Dios o no? ¿En qué está puesta nuestra esperanza en Dios? No, es que quizá si toda esta cosa crece, van a empezar a perseguirnos, van a empezar a... Maravilloso. ¿O tú crees que eres cristiano y no vas a sufrir? Si tú eres un hijo de Dios y Dios mandó a su hijo a sufrir, ¿quién eres tú para no sufrir? A mí, le abro mi corazón, me da un sentimiento cuando veo portales cristianos que dicen, muestran noticias como que hermanos están siendo asesinados en países musulmanes, dando su vida por Cristo, y dicen, tantos cristianos murieron, y ponen monitos con lágrimas. ¿Cómo es estar triste porque hermanos tuyos están dando la vida por Cristo? Estate contento. Porque ellos están haciendo el trabajo que corresponde. Y si a ti no te están persiguiendo de alguna manera u otra, es porque Dios así lo ha querido, porque estamos en este contexto. Pero si llega el momento y tú eres verdaderamente un hijo de Dios, te va a tocar. Te va a tocar. A la iglesia cristiana le falta mucho leer la historia de la iglesia cristiana. No, es que estamos pasando tiempos terribles. Díselo a Policarpo de Esmirna, díselo a él que fue quemado, a Ignacio que fue colgado, decapitado, a ellos que dieron su vida por Cristo, pero no nosotros. Entonces,
Hermano, es necesario que comprendamos y que no vivamos un cristianismo tan light, tan relajado, tan millennial, donde nos ofende todo, donde nos sentimos tristes por todo. Bienaventurado soy cuando padezcáis persecución por causa del nombre. En Hechos capítulo 4 se ve a Pedro y a Juan gozosos de haber sido dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Eso es lo que nos tiene que pasar en algún momento. Si es que Dios lo permite, si Dios no lo permite, no lo vamos a pasar. Pero si nos toca pasar, ¿qué tan dispuestos estamos a eso? No, es que nosotros vivimos en otro mundo, en el mundo en el cual somos malagradecidos con Dios. ¿Se da cuenta? La estupidez de nuestro corazón. Por eso lo veíamos la semana pasada en Isaías 53, donde Dios nos dice y hace este paralelo con la oveja. Así somos nosotros como ovejas. Si una oveja, la primera, se tira de cabeza, todos nos vamos y nos tiramos de cabeza. Y no oímos la voz del buen pastor que nos está llamando a seguirle. Hermanos, es necesario enrielarnos nuevamente y preocuparnos de lo que verdaderamente nos importa. No prioricemos las urgencias por sobre lo importante. Andamos como en la vida apagando incendio, un problema lo solucionamos, pero no olvidamos de lo que verdaderamente es importante. Es necesario que perseveremos, que luchemos contra estos deseos pecaminosos que nos quieren alejar de Dios, que quieren poner un sentido de ingratitud y de poca fidelidad para con Dios. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, batallemos, luchemos, no nos dejemos amedrentar. No permitamos que nuestra naturaleza nos lleve y tengamos ese sentido de ingratitud delante de Dios. No dejemos que la máquina nos consuma y que este modelo, este sistema, esta cultura, esta Babilonia en la cual vivimos se apodere de nosotros. Luchemos contra esta naturaleza que lo único que quiere, pese a haber recibido la gracia y salvación de Dios, es apartarse y a ser malagradecidos. Continuamos con el verso 17. La primera parte dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Vieron el mar rojo abrirse. Vieron cómo Dios les proveyó pan del cielo. Vieron cómo les alimentó con codornices, cómo les guió de día y de noche por medio de una columna de nube y de fuego respectivamente. Pero aún así estaban buscando a un líder para volverse nuevamente a Egipto. Versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Esa es la perseverancia del ser humano, hermanos. Es si perseveramos nosotros también. Hemos recibido bienes de parte de Dios. ¿Y qué hacemos? Así, versículo 18 del 16 al 18, vemos la perseverancia del hombre. Perseverancia en el orgullo, perseverancia en la deslealtad, perseverancia en la falta de interés, perseverancia en la ingratitud, perseverancia en la rebeldía, perseverancia en la idolatría. Con estas tendencias, hermanos, ¿qué podríamos esperar de Dios? Si somos así, ¿qué podríamos esperar que Dios nos dé? Si somos ingratos, desleales, orgullosos, faltos de interés, ingratos, ¿qué podemos esperar? Nada. No tenemos nada que podemos dar para que Dios nos retribuya de algo positivo.
En esta época muchas falsas iglesias, pseudo iglesias, empiezan con sus proclamas proféticas. Son básicamente como el horóscopo cristiano. Y empiezan a augurar las cosas buenas que van a venir durante el año. Yo quiero hacer una proclama profética para este 2020, hermanos. Este año que viene, te puedo asegurar que serás orgulloso delante de la palabra de Dios. Este año que viene, vas a ser desleal con el Dios que te salvó. Este año que viene, vas a poner excusas una vez más para no buscar al Señor. Este año que viene vas a ser ingrato. No vas a dar gracias como Dios lo merece. Este año te vas a rebelar contra la palabra de Dios nuevamente. Y vas a poner otras cosas en el lugar que a Dios le corresponde. Si algo es seguro es eso. Porque nuestro corazón se aleja de Dios. Se aleja de Dios. Hermanos, roguémosle al Señor que nos ayude y que transforme nuestro corazón a la imagen de Cristo. Que seamos más como Él y menos como nosotros. Que podamos hacer todo lo contrario a lo que hemos hecho durante este tiempo. Eso, hermanos míos, es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Habiendo visto la perseverancia del hombre en función a la ingratitud, a la deslealtad, vemos en estos pasajes la perseverancia de Dios. Algunos estudiosos, teólogos, pastores llaman a esta época la era de la gracia. ¿Por qué? Dicen que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo le llaman la era de la gracia. Hermanos, Dios siempre ha manifestado su gracia para con su pueblo. Como estamos leyendo acá, como en el Antiguo Testamento, pese a todas estas desprecios que el pueblo realizó para con Dios, Él manifestó su gracia con ellos. Dios siempre manifiesta gracia para con su pueblo. El hombre va a perseverar en apartarse de Dios, pero Dios va a perseverar en cumplir fielmente el pacto que hizo con su pueblo. Y es ahí lo distintos que somos nosotros por naturaleza de Dios. Nosotros somos todo lo contrario, por naturaleza, a lo que Dios es. Acompáñenme a la segunda parte del versículo 17. Luego de haber descrito la deslealtad, luego de haber descrito la dureza del corazón, en la segunda parte del versículo 17 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué no los abandonaste? Vemos cómo Dios responde. ¿Y cómo responde el hombre? Por eso no hay momento en el cual el cristiano es más como Cristo que cuando paga el mal con el bien. Porque si pudiésemos decir una característica de Dios en función a su pueblo, a aquellos con los cuales ha salvado, es que Él paga el mal que nosotros hacemos para con Él con bien. El hombre persevera en mal hacer. Dios persevera en otorgar gracia, en otorgar favor, cosa que el hombre no merece. Y hermanos, no lo merecemos. No lo merecemos. Qué distinto es nuestro Dios a nosotros. Vemos aquí, en primer lugar, que Él perdona. Dios perdona. Nosotros tenemos una concepción del perdón, pero nuestra concepción del perdón siempre es parcial y no conforme al perdón que Dios otorga. El perdón de Dios es total. El perdón de Dios es olvidar por completo la deuda que tú tienes para con Él. Nosotros no somos así. Segundo lugar, dice que Él es clemente. Él es clemente. ¿Qué significa que Dios sea clemente? Significa que Dios actúa a la hora del juicio con moderación. Él da
juzga justamente, pero con moderación. Por eso la ira del hombre es distinta a la ira de Dios. Nosotros cuando nos airamos, damos mucho más o retribuimos mucho más de lo que hemos recibido. Lo vemos en esta situación que estamos pasando como país. Cómo la violencia se genera y finalmente la retribución a la violencia es más violencia. Eso es ira, eso es rabia, pero eso es pecado. La ira de Dios no es pecaminosa porque es justa, es justa. Dios da justamente lo que el hombre merece. Por eso, hermano, hermana, es tan terrible el infierno. El lago de fuego y azufre es terrible. Porque si Dios, que es clemente para juzgar, va a enviar eternamente al lago de fuego y azufre a todo aquel que ha despreciado a su Hijo, imagínese la gravedad del pecado que tú y yo teníamos y que ha sido perdonado. Hermanos, Dios es clemente. Otra descripción que hace es que Él es piadoso. Eso implica que Él es compasivo. Que Él sea piadoso implica que Él es compasivo y que comprende el sufrimiento del otro. Dios se hizo hombre para comprender, ponerse en nuestra situación. Y aun cuando Él no pecó, Él experimentó todo el sufrimiento que nosotros podríamos experimentar. Nosotros hemos pasado hambre, el Señor Jesús pasó hambre. Hemos tenido sed, Él tuvo sed. Hermanos, Dios es fiel y pese a nuestras infidelidades, Él se mantiene perdonador, clemente, piadoso. Otra característica que menciona aquí es lento para la ira. Lento para la ira. Dios tiene ira y su ira es santa, justa. Por eso hoy muchas personas continúan con vida, porque Él es lento para la ira. Es lo que se llama la longanimidad en la versión Reina Valera. Un ánimo largo, paciencia para ejecutar su juicio. Dios es lento para la ira, pero la ira llega. Y así se demuestra también con nosotros. Literalmente significa tener lenta la respiración, las fosas nasales. Eso significa literalmente que sea lento para la ira, porque claramente cuando uno se enfada se agita y respira más rápido. Esa es la idea de esta expresión. Él es lento para agitarse, lento para la ira. Y termina diciendo que es misericordioso. Que Él sea misericordioso implica que Él actúa al ver nuestra miseria. Es tan deplorable la condición en la cual nos encontramos que Él obra a nuestro favor con misericordia. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Se da cuenta la diferencia que hay? Lo cierto es que este año que viene vamos a serle infiel tristemente a Dios. Pero la otra verdad inmutable es que Dios va a perseverar siendo fiel y justo con nosotros, a pesar de nosotros. Dios es fiel a su pacto. Él dijo algo, lo prometió y lo va a cumplir. Qué distintos somos nosotros, los que estamos casados, las esposas, los esposos. ¿Cuántas veces hemos dicho, no doy más, esta cuestión no da para más? ¿Cuántas veces lo has pensado? ¿Cuántas veces los has dicho? Menos mal que Dios no es como nosotros. Por eso Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio es un pacto. Y en la percepción del pacto que Dios tiene es que los pactos se cumplen, porque Él cumple su pacto. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no. Nosotros no somos así, nos enojamos, nos enfadamos. Ay, estoy tan cansado, estoy tan cansada. No me comprende, no me ama, no me muestra su amor. ¿Y cómo tú le demuestras tu amor a Dios? Tú le muestras tu desprecio, tu desobediencia deliberada. Y aún así Él te ama, porque Él cumple su pacto, porque Él persevera en amar, Él persevera en otorgar perdón, Él persevera en fidelidad.
Charles Spurgeon dijo: cuando los soles dejen de brillar y las lunas cesen de mostrar su tenue luz, Él todavía me amará por toda la eternidad. Así es el amor de Dios. La fidelidad de Dios es así. Dentro de la doctrina cristiana existe una doctrina llamada la perseverancia de los santos. Y esta doctrina es aquella que señala que el hombre o mujer que ha sido salvada realmente no puede perder su salvación, puesto que no puede volver atrás y no puede alejarse de la fe. Y esta doctrina es cierta, hermanos. La Biblia lo señala enfáticamente, que todo aquel que verdaderamente nació de nuevo no puede volver atrás. Pero esta doctrina no debería llamarse la perseverancia de los santos. Esta doctrina debería llamarse la perseverancia de Dios. Porque es Dios quien persevera su pacto. Es Dios quien te mantiene firme. Es Dios el que no permite que te alejes de Él, porque si dependiera de nosotros, nos vamos. Si la salvación dependiera de nosotros, nunca seríamos salvos completamente. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios, porque es Él quien nos tiene afirmados. Él no nos suelta. Por eso los santos perseveran, porque Dios persevera. Es Dios quien se mantiene fiel y firme. Él, a diferencia de nosotros, se mantiene hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera nosotros mismos. Porque si Él nos ha tomado de su mano, Él no nos suelta. Si Él te tomó de la mano, no te va a soltar. Vas a caer, pero te vas a levantar. Ese es nuestro Dios. Spurgeon decía en otra oportunidad: si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Dios mostró su amor para con nosotros. En cuando aún éramos pecadores, envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros. Y si Él nos amó ahí, nos amará siempre. Por eso es tremendo esto. Porque pese a nuestra pecaminosidad, pese a que nuestra perseverancia va en desmedro de Dios, pese a eso, Él permanece fiel. Así persevera Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Él es fiel por naturaleza. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Así es nuestro Dios. El puritano Thomas Watson dijo: la herencia celestial es guardada para los santos, y que estos son guardados para la herencia. Aunque pueda suceder que los santos lleguen a tener muy poca fe, si bien nunca ninguna, aunque su gracia se marchite, sin embargo nunca se secará. Aunque la gracia sea abatida, no será abolida. Aunque las vírgenes sabias se adormecieron, sus lámparas nunca se apagaron. Y ahí vemos la perseverancia de Dios con nosotros. La creación, Dios nos muestra hermosos reflejos de la fidelidad y del amor de Dios. Hay animales que son monógamos y que tienen una pareja para toda la vida. Y como hemos visto, la creación anuncia también y nos muestra ciertas características de Dios. Fíjense que los pingüinos tienen una sola pareja durante toda su vida. Y que cuando otro pingüino trata de meterse, el macho combate a muerte por el amor de su pareja. Eso nos muestra la fidelidad incluso en el mundo animal. Otro ejemplo que Dios nos muestra a través de la naturaleza es el
del caballo de amar. También es monógamo. Tiene una sola pareja durante toda su vida. Y estando juntos, cuando uno muere, el otro se queda junto a su cuerpo hasta que muere por inanición. Eso muestra la fidelidad de Dios como reflejo incluso en lo que Él creó. Así es la perseverancia de Dios. Por mostrarnos su amor, Él estuvo dispuesto a morir. Enviar a su Hijo Jesucristo a mostrar ese amor y esa fidelidad a su pacto, pese a que tú y yo somos desobedientes, pese a que tú y yo somos infieles. Él muestra su fidelidad. Él persevera. Él cumple su pacto a pesar de nosotros. Me gustaría terminar con una cita nuevamente de Charles Spurgeon. Él decía esto: ¿acaso el Dios Todopoderoso dejaría de cumplir su promesa? No. Él moverá cielos y tierra y conmoverá a todo el universo para no atrasarse en el cumplimiento de su palabra. Pareciera decir, ¿debe hacerse? ¿Lo he prometido? ¿Prometido? ¿Me oyen? Para que su promesa no fallara, Él no perdonó a su propio Hijo. Era preferible que muriese su Hijo antes de que la palabra del Señor quedara sin cumplirse. Lo repito, podemos estar seguros de ellos. El Señor quiere decir exactamente lo que dice y cumplirá cada sílaba. Sin embargo, nadie, excepto la simiente escogida, creerá en Él. A ti te digo, ¿crees tú? ¿Creemos que Dios es así de perseverante? ¿Creemos que el amor de Dios continuará y no se rendirá a pesar de nosotros? Ese es el Dios que persevera. Ese es el Dios fiel. Ese es el Dios que te ha salvado, el Dios que te ha llamado, querido. Que Dios nos permita tener un corazón como el de Cristo, que nos transforme y en vez de perseverar en la ingratitud y en el mal hacer, podamos ser hijos que glorifican su santo nombre y que son dignos de la imagen que Él tiene. Él no falla, Él no cambia, Él llega hasta el final. Que Dios nos conceda este año ser fieles al Señor. Le vamos a fallar, tristemente, pero que Dios remezca nuestro corazón cada vez que lo hagamos y que nos arrepintamos y acudamos a sus pies para que Él nos limpie y nos transforme. Pero lo cierto de este año que comienza en unos cuantos días más es que Él va a seguir siendo fiel. Él va a cumplir su promesa. Te va a sostener tal cual como lo hizo con estos desobedientes. Los continuó dando pan. Su ropa no se envejeció durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y sus pies no se hincharon porque Dios es fiel. Gloriosa y bendita fidelidad del Dios perseverante. Oremos a nuestro Dios.